Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Alejandro Cabrera Escobedo, estudio en el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana, Campus Tomás Aquino. Les voy a hablar un poco acerca de la unidad 3 de Estadística Inferencial 2. La materia está llevada a cabo por el profesor Juan Morales y vamos a ver el tema de análisis de varianza. Empezamos por el tema 12-2, análisis de un factor. Análisis de varianza de un factor. Definiciones. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución f de Fisher. La distribución de Fisher tiene las siguientes propiedades. La distribución f no es simétrica y los valores de f no pueden ser negativos. Definiciones. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales nos plantea lo siguiente. La hipótesis nula plantea que la media 1 es igual a la media 2 y es igual a la media 3. Y la hipótesis alternativa plantea que la media 1 es diferente de la media 2 o diferente de la media 3. Aquí cabe aclarar que para que se rechace la hipótesis nula basta con que solo una de las tres sea diferente o difiera de las otras dos. Un valor p pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula. Esto ya lo hemos venido viendo en los temas anteriores en la unidad 1 y 2. Rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si p es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor p grande como uno mayor de 0.05, no rechazamos la hipótesis nula de igualdad de medias. Definiciones. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de varianzas muestrales. El análisis de varianzas de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Muy bien, vamos a ver los requisitos para realizar una ANOVA, que es el análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Este, las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Esto quiere decir que las varianzas no tienen que ser iguales, pero tampoco tienen que tener una diferencia significativa, ya que nos arrojaría resultados erróneos. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna manera. Las diferentes muestras provienen de poblaciones categorizadas de una sola forma. Vamos a ver el siguiente ejemplo para poder llevar a cabo un análisis de varianza y también vamos a interpretar los resultados. El ejemplo nos dice lo siguiente. Ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en G. ¿Qué es G? Ahorita el problema nos lo va a esclarecer un poco. En pruebas de choques de automóviles. La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un g es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar, mas no hay que confundir la fuerza g con la gravedad. Ejemplos de fuerza g. Una palmada en la espalda es igual a 4,1 g. Desplomarse en una silla 10,1 g y bajar un escalón 8,1 g. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo entonces, que es la desaceleración del pecho en G en pruebas de choques de automóviles. Utilice las mediciones de la desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Muy bien, aquí nos da el nivel de significancia, que es del 0.05, que es el estándar, y nos dan los datos dentro de una tabla. Tenemos lo que viene siendo el tipo de auto y el número de auto. El número de auto va del 1 al 10 y el tipo de auto va desde compacto, mediano y grande. Vamos a proceder entonces a capturar estos datos en Minitab para poder llevar a cabo el análisis varianzas o el ANOVA.
Y como pueden ver, tengo los datos previamente capturados. Tenemos autos compactos, autos medianos, autos grandes y los 10 datos de cada columna. Antes de nosotros poder realizar el ANOVA, tenemos que realizar una prueba de igualdad de varianzas. ¿Esto con qué fin? Como lo mencioné, tienen que tener varianzas aproximadamente iguales, ya que si tienen una diferencia significativa nos puede arrojar resultados erróneos. Para realizar esta prueba nos vamos a ir a estadística, ANOVA y prueba de igualdad de varianzas. Aquí le vamos a dar que tenemos en una columna para cada nivel de factor. Le vamos a dar clic en respuestas y vamos a seleccionar cada uno de nuestros factores, que vendría siendo autos compactos, medianos y grandes. No vamos a moverle absolutamente nada en opciones, gráficas, resultados ni almacenamiento. Le vamos a dar a aceptar. Nos va a arrojar la siguiente gráfica. Esta es para que nosotros podamos apreciar de manera visual si las varianzas tienen alguna diferencia. Como podemos observar, tenemos la de autos compactos, la de autos medianos y la de autos grandes. Podemos decir que cada una de ellas se encuentra dentro del intervalo de la otra, es decir, la de autos grandes en la de medianos y la de autos medianos y grandes dentro de la de pequeños. Entonces podríamos visualmente decir que son iguales. Aparte también tenemos el valor P, que es de 0.979. Como no es menor al 0.05, no podríamos rechazar la hipótesis nula, que nos plantearía que las varianzas son iguales. Una vez haciendo esta prueba, podemos nosotros pasar a realizar el análisis ANOVA. Se me olvida comentarles. También tenemos lo que es el pergamino, en donde podemos nosotros analizar los resultados de igual manera, no solamente visual, con la gráfica. Aquí nos dice que es la prueba de igualdad de varianzas para autos compactos, autos medianos y autos grandes. Tenemos el tamaño de la muestra, tenemos la muestra, tenemos la deviación estándar. Aquí también podemos apreciar que para cada una de ellas son muy parecidas. Tenemos el intervalo de confianza y tenemos nuestro valor P o el p-value de 0.979, así como también el nivel de confianza individual, que es del 98.3333%. De igual manera podemos apreciar aquí el p-value con 0.979, que es mayor al 0.05, entonces tampoco rechazamos la hipótesis nula, que nos plantea la igualdad de las tres varianzas, ¿no? Procedemos a realizar entonces nuestro ANOVA. Para eso nos vamos a ir a estadística, ANOVA y un solo factor. Nos va a arrojar la siguiente ventana. Volvemos a seleccionar que una columna separada para cada nivel de factor. Seleccionamos respuestas y seleccionamos cada una de nuestras tres opciones. En opciones no le vamos a mover absolutamente nada. En comparaciones vamos a seleccionar Turkey, Fisher y Donut. Le damos a aceptar. También pruebas. Le damos a aceptar. En gráficas vamos a seleccionar 3 en 1. Aceptar. En resultados no le movemos nada. Y tampoco en almacenamiento. Le vamos a dar a aceptar. Y nos va a arrojar lo siguiente. Vamos a analizar una por una las gráficas y al final procederemos a analizar el pergamino para interpretar los resultados. Muy bien, aquí como lo hemos venido viendo en las anteriores unidades, nos arroja la gráfica de residuos. Tenemos tres en este caso. Podemos apreciar una distribución normal en el histograma también, y cómo están distribuidos cada uno de los valores dentro de esta gráfica. Pasamos a la siguiente, que es la gráfica de intervalos de autos compactos, medianos y grandes, con un 95 del nivel de confianza para la media, y podemos observar la media de cada uno de nuestras tres muestras. Seleccionando el punto podemos ver la media de 44.7, 42.1 y 39 para autos compactos, autos medianos y autos grandes. Esto es de manera visual.
Pasamos a la siguiente, que es la prueba de Donet. Muy bien. Aquí tenemos que si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes es significativamente diferente de las medias de control. Sí, podemos observar en esta gráfica que nos muestra dos comparaciones. ¿Por qué? Porque la prueba de Donet junta las que son significativamente diferentes y las que son iguales. Nada más hace dos distinciones. Tenemos autos medianos con autos compactos. Si nos damos cuenta, esta sí abarca el cero. Y tenemos la de autos grandes con autos compactos. Esta ya no abarca el cero. Desde aquí podríamos nosotros tener una conclusión de que vamos a tener que rechazar la hipótesis nula y nos vamos a quedar con la alternativa que plantea que al menos una de las tres es diferente de las otras dos. Pero vamos a proceder a analizar las siguientes gráficas. Tenemos el estadístico de Fisher o la prueba de Fisher que nos plantea lo mismo. Si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Y podemos volver a observar lo mismo. Compara autos medianos con autos compactos, esta sí contiene el cero. Autos grandes con autos medianos, esta sí contiene el cero. Pero autos grandes con autos compactos no contiene el cero. Por último tenemos la de Turkey, que nos muestra lo mismo que la de Fisher y que la de Donet, pero un poquito más sensible. Por poco, y esta sí tocaba el cero. Podemos observar entonces que la misma comparación de autos medianos con autos compactos toca el cero, autos grandes con autos medianos toca el cero y autos grandes con autos compactos está fuera el cero del intervalo. Vamos entonces a proceder a ver el pergamino de los resultados del análisis de ANOVA. Muy bien, aquí tenemos entonces nuestras hipótesis. La nula, todas las medias son iguales. La diferente o la alterna, no todas las medias son iguales. O una es significativamente diferente de las otras. Con un nivel de significancia del 0.05, tenemos la información del factor. Niveles 3 porque tenemos autos compactos, medianos y grandes. Y nuestro análisis de varianza nos arroja los siguientes grados de libertad: el ajustado, el valor F, el valor P. El resumen del modelo, tenemos aquí nuestra S, nuestra R cuadrada, nuestra R cuadrada ajustada y nuestra R cuadrada predicha. Tenemos los valores de 4.45, 23.27, 17.59 y 5.27. En nuestras medias volvemos a tener nuestros factores, compactos, medianos y grandes, las muestras, las medias que ya las habíamos visto con anterioridad, la desviación estándar. Donde hicimos la prueba de igualdad de desviación estándar aparecían los mismos números y con un nivel de confianza aparecen los intervalos con un nivel de confianza del 95. Muy bien, para poder concluir con la interpretación de resultados del pergamino tenemos lo siguiente: las comparaciones en parejas de Turkey, de Fisher y de Donet. Vamos a tener prácticamente los mismos datos. Me refiero a la diferencia de medias, el intervalo de confianza del 95%, el valor T de la T-Student y el valor P de ajustado. Lo vamos a tener igual en la de Fisher, como podemos observar, y en la de Donet. Muy bien. Aquí nosotros es donde empezamos a tener una conclusión en base a los resultados. ¿Por qué? Podemos apreciar que en Tukey tenemos la diferencia de niveles: autos medianos con autos compactos, grandes con compactos y grandes con autos medianos. Con el valor P, que es lo más utilizado, en el primero tenemos que es 0.405. Aquí nosotros no tendríamos evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula que plantea la igualdad. Igual manera en autos grandes con autos medianos tenemos 0.282. No contamos con la evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula, pero
En autos grandes con autos compactos tenemos punto 0.21, que es menor al punto 0.5 que nos plantea el problema. Entonces aquí tenemos evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa que plantea que al menos una de las tres es diferente de las otras dos. Lo mismo pasa con Fisher, si podemos apreciarlo, y con Donet nada más tenemos dos. Una aceptaría la hipótesis nula y otro la rechazaría, pero con una que lo rechace nosotros podemos concluir que tenemos evidencia suficiente para decir que rechazamos la hipótesis nula, la cual plantea la igualdad, y aceptar la alternativa que al menos una de las medias difiere de las otras. Ese sería nuestro análisis de varianza para este ejemplo. Correcto. Para nosotros poder terminar de comprender el tema de análisis de varianza de un solo factor, vamos a proceder a hacer el siguiente ejercicio, el cual es de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por sus siglas en inglés de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Vamos a tener que resolver esta pregunta una vez que hayamos realizado el ANOVA. Lo primero que tenemos que hacer entonces es abrir nuestro Minitab. Yo ya lo tengo abierto con los datos capturados previamente. Como podemos observar, tenemos autos compactos, medianos, grandes, tenemos 10, el tamaño de la muestra es de 10 en cada columna. Igual que en el ejemplo anterior, lo primero que tenemos que realizar nosotros es la prueba de igualdad de varianzas, la cual está en estadísticas, ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. Aquí nosotros no le modificamos nada, solamente vamos a apretar que estamos en una columna separada para cada nivel de factor, en respuestas autocompacto, mediano, grande, y le damos a aceptar. Correcto. Nos arroja la siguiente gráfica. Aquí de manera visual nosotros estaríamos viendo que el auto compacto tiene este intervalo, auto mediano este intervalo y auto grande este intervalo. Podríamos decir que son diferentes si no le prestamos atención a la gráfica, pero si somos un poco más observadores nos damos cuenta que cada una de los intervalos está al menos dentro del otro o abarca cierto espacio del intervalo del otro, es decir, el auto grande tiene este intervalo y el auto compacto quedaría por acá más o menos, entonces estaría dentro de ese intervalo. También tenemos nuestro p-value, que es de .120, el cual no es menor al .05 que nos plantea el problema, con lo cual nosotros podríamos decir que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea la igualdad. Vamos a ir al pergamino y nos dice que tenemos lo siguiente: la prueba de igualdad de varianzas para auto compacto, mediano y grande. El método, la hipótesis nula nos plantea todas las varianzas son iguales y la hipótesis alterna por lo menos una varianza es diferente. Nuestro nivel de significancia es del .05 y tenemos los siguientes datos. Intervalo de confianza de Boneri de 95% para desviaciones estándar. Nuestra muestra es auto compacto, mediano, grande. El tamaño es de 10, nuestras desviaciones estándar y nuestros intervalos de confianza. Tenemos un nivel de confianza individual del 98.33 y nuestras pruebas nos arroja el p-value de .120. Con este, como ya lo he dicho antes, no podemos rechazar la hipótesis nula que plantea la igualdad porque no es menor al .05. Entonces vamos a proceder nosotros a realizar nuestro análisis ANOVA. Nos vamos a estadística, nos vamos a ANOVA y nos vamos a un solo factor.
Aquí volveremos a seleccionar que los datos están en una columna para cada factor. Le damos clic en respuestas, seleccionamos compacto, mediano, grande. En opciones no le vamos a cambiar nada, nos vamos a comparaciones y vamos a seleccionar Tukey, Fisher, Donut y pruebas. Le damos a aceptar. En gráficas vamos a seleccionar que nos arroje 3 en 1. En resultados no le vamos a mover nada y en almacenamiento tampoco. Le damos a aceptar y nos va a arrojar las siguientes gráficas. Muy bien. La primera es de los residuales, como lo hemos visto en unidades anteriores. Podemos apreciar el histograma, el residuo y el valor ajustado. Podemos ver los datos cómo están distribuidos. También aquí tiene una distribución aparentemente normal y en el histograma pues difiere un poco, pero igual manera tiene una distribución prácticamente normal. Tenemos la gráfica de intervalos para la media con un 95% de confianza. Para autocompacto tenemos una media de 431.5, para auto mediano una media de 390.6 y para auto grande tenemos una media de 385.8. Esto es de manera visual. Tenemos primero la prueba de Dunet. Muy bien, Dunet, como ya lo mencioné, solo nos arroja dos comparaciones. Auto mediano y auto compacto abarcan el 0 y auto grande y auto compacto también abarcan el 0. Vamos con la de Fisher. En la de Fisher, igual que en la de Dunet, nos dice la leyenda que si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes, pero en la de Dunet los dos nos arrojaron que contenían el 0 y en Fisher nos arrojan las tres que contienen el 0, tanto mediano con compacto, grande con compacto, grande con mediano. Y por último tenemos la de Tukey. La de Tukey de igual manera es un poco más sensible, pero nos dice que si un intervalo no contiene el 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Y como podemos observar en las gráficas, todas contienen el 0, por lo que podríamos desde aquí concluir de manera visual que no vamos a poder rechazar la hipótesis nula y tampoco aceptar la alternativa. Es decir, nos vamos a quedar con que las medias son iguales. Pero para poder concluir esto y para poder terminar con la interpretación de resultados, vamos a irnos al pergamino para ver qué nos dice. Aquí tenemos ANOVA de un solo factor, de autocompacto, mediano y grande, y tenemos el método. La hipótesis nula nos plantea que todas las medias son iguales, la hipótesis alterna, no todas las medias son iguales, y nuestro nivel de significancia es del 0.05. Tenemos tres factores, autocompacto, mediano y grande, y nuestro análisis de varianza comienza. Tenemos los grados de libertad, el ajustado, el valor de F, el valor de P, que es de 0.676, y tenemos el resumen del modelo. Tenemos nuestra R cuadrada ajustada y R cuadrada predicha. Como son muy pequeños los números, aparecen 0.000, pero podríamos ver qué valor está aquí, ¿no? Tenemos nuestras medias, tenemos nuestros tres factores, el número de la muestra, la media, la desviación estándar para cada uno, el intervalo de confianza del 95% para cada uno, y tenemos nuestras comparaciones, tanto de Tukey como de Fisher como de Dunet. Como ya les mencioné, nos manejan prácticamente lo mismo que en las gráficas, solo que de manera escrita en lugar de visual. Tenemos la diferencia de las medias, el intervalo de confianza, el valor T y el p-value. En las tres comparaciones podemos apreciar los mismos. Aquí nada más nos aparecen dos comparaciones, que vendría siendo mediano con compacto y grande con compacto. Ok, el valor P en ambas es mayor a 0.05, por lo que no podríamos rechazar la hipótesis nula en Dunet. En Tukey, nuestro p-value
en las tres tenemos un valor de .75, .69 y .99. Las tres son mayores a .05, tampoco podríamos rechazar la hipótesis nula. Y tenemos la de Fisher, me faltó, perdón. Tenemos .47, .42 y .93. De igual manera, las tres son mayores a .05 y no podríamos rechazar la hipótesis nula. Entonces, como conclusión de este ejercicio, nosotros diríamos que no tenemos evidencia suficiente para poder decir que las medias son diferentes y terminaríamos por decir que no rechazamos la hipótesis nula y no podemos aceptar la hipótesis alternativa. Correcto. Siguiendo con el tema de la unidad 3, pasamos al siguiente, que es análisis de dos factores, el 12-3. Análisis de varianza de dos factores. Definiciones. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Objetivo. Con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón y un efecto de factor de columna. Requisitos. Número 1. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Número 2. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Y 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Vamos a proceder a resolver el siguiente ejemplo mediante el ANOVA de dos factores, que es el siguiente. Mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choques de automóviles. Muy bien, nos dice lo siguiente el ejemplo. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil, ya sea extranjero y nacional, y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia del .05. Les explico lo siguiente. Tenemos el tipo de automóvil extranjero y nacional, pero a su vez también tenemos columnas que son compacto, mediano y grande. Nos da un total de 18 datos y podemos encontrar 9 en extranjero y 9 nacional, dependiendo del tamaño 3 y 3. Nosotros procedemos entonces a abrir nuestro Minitab y a capturar los datos. Como pueden apreciar, ya los tengo capturados previamente, quedarían de la siguiente manera. Desaceleración del pecho en G son los datos, y tipo de automóvil sería extranjero, 9 datos, y nacional también serían 9 datos. Tamaño del automóvil son 3 compactos, 3 medianos, 3 grandes, y lo mismo para el nacional, compacto, mediano y grande en la parte de abajo. Ahí se puede apreciar. Correcto. Antes de nosotros realizar el ANOVA, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a estadística, ANOVA y análisis de medias para ver si las medias son iguales. Aquí en respuesta vamos a seleccionar desaceleración del pecho en G, y en factor 1 el tipo de automóvil, y en factor 2 tamaño del automóvil, con un nivel de significancia del .05, ya que es el que nos planteaba el problema, y le damos a aceptar. Muy bien, nos va a arrojar las siguientes tablas. La primera es efectos de la interacción. Aquí podemos apreciar el efecto y podemos apreciar también el tamaño del automóvil y el tipo del automóvil, extranjero y nacional, compacto, grande y mediano, y compacto, grande y mediano. Podemos apreciar el comportamiento que tienen las medias de cada tipo de automóvil, ya sea extranjero y nacional, y podemos apreciar que son muy cercanas al cero todas. Muy bien. Vamos a la siguiente, que es tipo de automóvil. Centrándonos en los renglones, que sería extranjero y nacional, podemos apreciar
que los límites son de 44 y 39. 39. Tenemos un valor de 39.168 y un valor de 44.11. Están dentro de los rangos y yéndonos al apartado de columnas, tenemos los tamaños del automóvil que son compacto, grande y mediano. Igualmente tenemos el rango y tenemos los valores de 45, permítame un poquito, 45, 37.83 y 41.83. Muy bien, esto es en cuestión a las medias. Una vez habiendo analizado estas tres gráficas, vamos a irnos a estadística nuevamente, ANOVA, y vamos a seleccionar el ANOVA balanceado. Aquí en respuestas volvemos a seleccionar desaceleración del pecho en G, y en nuestro modelo vamos a seleccionar tipo de automóvil, tamaño de automóvil y la interacción entre ambas, que volvería a ser tipo de automóvil por el tamaño de automóvil. Le vamos a dar en opciones, no le vamos a mover nada. En gráficas vamos a seleccionar 4 en 1. En resultados no vamos a moverle nada. Y en almacenamiento tampoco. Le vamos a dar a aceptar y nos va a arrojar lo siguiente. Tenemos la gráfica de los residuos. Como lo hemos visto en unidades anteriores, podemos ver el histograma, el residuo, el valor ajustado y el orden de observación. Podemos ver que están distribuidos de una manera normal, no tenemos muchos positivos ni muchos negativos. En la de los residuos, en la pendiente también se ajusta de una manera normal. En el histograma o la campana de Gauss, pues podemos apreciar que también tiene una distribución normal. Y el orden de observación pues es el siguiente, ¿no? Vamos a pasar entonces a nuestro análisis ANOVA de dos factores. Tenemos la información del factor. Muy bien. Aquí vamos a tener lo siguiente. Tenemos el factor de tipo de automóvil, que vendría siendo los renglones, y el tamaño de automóvil, que vendría siendo las columnas. Tenemos dos niveles en el primero y tres niveles en el segundo. Aquí podemos ver los valores extranjero y nacional, compacto, grande y mediano. Tenemos el análisis de varianza. Tenemos el tipo de automóvil, grados de libertad, el valor F de Fisher grande y un valor P pequeño, que es el p-value, que es de 0.038. Para el tamaño de automóvil también tenemos el F de Fisher, que es 3.58, y el p-value, que es 0.06. Y la interacción del tipo de automóvil por tamaño de automóvil, tenemos un F pequeño y un p-value grande. Correcto. Interpretaremos esto entonces de la siguiente manera. Vamos a empezar con el tipo de automóvil. Tenemos dos, extranjero y nacional. La hipótesis nula nos plantearía la igualdad entre las medias de estos dos, y la hipótesis alternativa diría que al menos una de los dos es diferente o difiere la una de la otra. Aquí sería entonces tomar estos 9 datos, sacar la media y compararla con los 9 datos de la nacional. Esto es prácticamente lo que nos está reflejando el estudio de tipo de automóvil. Nos dice que tenemos una F de 5.44 y un p-value de 0.038. Con estos datos podemos concluir nosotros que no tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, porque es menor al 0.05, que es el nivel de significancia. Entonces estaríamos rechazando la hipótesis nula, que nos dice que hay una igualdad entre las medias. Por lo tanto, estaríamos diciendo que hay diferencia entre las de nacional y extranjero. Yéndonos al siguiente
apartado sería el tamaño del automóvil. Tenemos una F de 3.58 y un p-value de 0.06. Aquí en esta parte del problema nosotros tendríamos que aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alternativa, ya que el punto 0.6 no es menor que nuestro nivel de significancia del punto 0.5. Y por último pasaríamos al tipo de automóvil por el tamaño del automóvil, que es la interacción entre ambas. Y tenemos un F de Fisher de 0.34 y un p-value de 0.717. De igual manera tenemos un p-value demasiado elevado que sobrepasa el 0.05 de significancia. Entonces nosotros no podemos rechazar la hipótesis alternativa, no, perdón, la hipótesis nula que plantea la igualdad, ni aceptar la hipótesis alternativa. Entonces estaríamos diciendo que hay una igualdad entre las medias de la interacción, entre las medias del tamaño de automóvil, y hay una diferencia entre el tipo de automóvil, es decir, extranjero y nacional. Acá también tenemos otros datos como la desviación estándar, el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Con esto nosotros concluiríamos el ejemplo y vamos a pasar a resolver otro ejercicio para terminar de entender lo que viene siendo el análisis de varianza de dos factores. Muy bien, para concluir con el tema de análisis de varianza de dos factores, vamos a ver un último ejercicio, el cual es el siguiente: lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación, se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por sus siglas en inglés de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil, es decir, extranjero o nacional, y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil, ya que es compacto, mediano y grande. Utiliza un nivel de significancia del punto 0.5 y nos arroja la siguiente tabla. En la tabla nosotros podemos apreciar el tamaño de automóvil en las columnas, que es compacto, mediano y grande. Y también tenemos el tipo de automóvil, ya sea extranjero y nacional. Nos vuelve a dar un total de 19 datos. Tenemos, dependiendo el tipo, 3 para compacto, 3 para mediano y 3 para grande. Vamos a proceder entonces a abrir nuestro Minitab y capturar los datos. Abrimos Minitab. Como pueden ver, tengo los datos capturados previamente y quedarían de la siguiente manera: lesiones en la cabeza, tenemos los datos aquí, el tipo de automóvil, extranjero 9 y 9 nacional, y el tamaño compacto, mediano, grande, compacto, mediano y grande. Antes de nosotros poder realizar el análisis de ANOVA de dos factores, realizamos el análisis de medias, nos vamos a estadística, ANOVA y análisis de medias. Aquí en respuesta seleccionamos lesiones en la cabeza, nuestro factor número 1 va a ser el tipo de automóvil y nuestro factor 2 el tamaño del automóvil. Con un nivel de significancia del punto 0.5 le damos a aceptar y nos arroja la siguiente tabla. Muy bien, esta tabla es la que requiere interpretación y nosotros la vamos a interpretar de la siguiente manera. En la primera tenemos los efectos de la interacción. Esto quiere decir del tamaño del automóvil con el tipo del automóvil. Tenemos el siguiente rango. Tenemos lo que viene siendo compacto, grande, mediano, compacto, grande, mediano. Estos son del extranjero y estos son del nacional. Podemos observar lo que vienen siendo los valores, que es de 13.16, 65.16, 52, 13.16, 65.16 y 52. Esos son los valores del nivel, dependiendo del efecto de la interacción. Quedaría de la siguiente manera.
Después pasamos al tipo de automóvil. Esto nada más nos compara los renglones que vendrían siendo el extranjero y el nacional y nos muestra igual el rango que va desde 320 hasta 450 y nos muestra lo que viene siendo las medias, ¿no? En este caso, para el nacional tenemos una de 340.44 y para el extranjero tenemos una de 427.44. Nos vamos a la siguiente gráfica y podemos apreciar el tamaño del automóvil. Esta vez entonces la comparación es de las columnas, que viene siendo compacto, grande y mediano. Podemos ver que tenemos para el compacto un valor de 414.66. Para el valor de grande tenemos un valor de 348.66 y para el mediano tenemos un valor de para el mediano tenemos un valor de 388.5. Correcto. Después de haber hecho este análisis, nosotros podemos proceder entonces a realizar el análisis de ANOVA. Muy bien. Vamos a proceder a cerrar la gráfica y vamos nuevamente a estadística, ANOVA y ANOVA balanceado. En respuesta seleccionamos lesiones en la cabeza y en modelo vamos a seleccionar los dos factores, que es el tamaño, el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil y su interacción, que sería tipo de automóvil por tamaño de automóvil. Le vamos a dar en opciones, no vamos a seleccionar nada. En gráficas le vamos a dar en 4 en 1. En resultados no le movemos ni en almacenamiento y le damos a aceptar. Vamos a tener la siguiente gráfica que es de los residuales. La hemos venido viendo en las unidades 1 y 2. Podemos apreciar cómo están dispersos los datos, igual que en la pendiente, su orden de observación y en el histograma pues tenemos lo que viene siendo la campana de Gauss, que podemos apreciar que tiene una distribución prácticamente normal. Muy bien, después de eso vamos a interpretar nuestro pergamino en donde viene la ANOVA, que es el análisis de varianza de dos factores, y tenemos lesiones en la cabeza del tipo automóvil contra la interacción de tamaño de automóvil. Tenemos la información del factor, donde vienen los dos factores, como ya les mencioné, el tipo y el tamaño. Tenemos niveles, tenemos dos tipos de automóviles que son extranjero y nacional, y en el otro tenemos tres niveles que son compacto, grande y mediano. Tenemos entonces en el análisis de las varianzas de lesiones en la cabeza, tenemos un F de Fisher y un p-value. Tenemos el tipo de automóvil con un F de Fisher de 2.25 y un p-value del .159. Ok, es importante saber de dónde sale este p-value. Es decir, el tipo de automóvil solamente nos está tomando las medias de extranjero y de nacional. Vendría siendo tomar 9 datos, sacar la media y tomar nacional y sacar la media. Muy bien, para eso nuestra conclusión o nuestras hipótesis plantean lo siguiente. Nuestra hipótesis nula plantea la igualdad entre las medias, entre las dos. Y nuestra hipótesis alternativa plantea que difieren. Entonces, teniendo un p-value de .159, nosotros podemos concluir que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, la cual plantea la igualdad entre esas dos medias. Pasando al siguiente punto, que es el tamaño del automóvil, tenemos una F de Fisher de .44 y un p-value de .65. De igual manera, tenemos un p-value mayor al .05 de significancia, con lo cual también podríamos concluir que tampoco tenemos evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula, la cual plantea la igualdad. Y al final tenemos la interacción entre tipo de automóvil por el tamaño del automóvil, que nos da un F de 1.41, perdón, y un p-value de .281, con el que también nuestra conclusión sería que no contamos con evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, en la cual nos plantea la igualdad, y la hipótesis alternativa nos plantea
la diferencia. Como datos adicionales tenemos también nuestra desviación estándar, el R cuadrada y el R cuadrada ajustado. Tenemos una desviación de 123.019. Con este último ejercicio resuelto, entonces daríamos por terminada la unidad número 3 de la materia de estadística inferencial 2, la cual trató de ANOVA, análisis de varianza, ya sea de un factor y de dos factores. Le doy las gracias por la atención prestada y nos vemos en la siguiente unidad.